Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Realmente es un gusto estar aquí frente a ustedes. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí. Eh, Agradecer a la Feria del Libro por organizar este evento. Lo publiqué en redes sociales hace poco y lo reitero aquí. Hacer este tipo de eventos es un quilombo. Es mucho esfuerzo por parte de las personas. Tengo un par de amigos que están aquí y se están rompiendo el lomo por hacer lo que hacen. Lo hacen con mucho amor, con mucha dedicación. Y eso lo tenemos que valorar como producto pequeño. Eso nunca hay que olvidarlo. Hay que tomarse el esfuerzo, aunque sea de dar me gusta en las publicaciones. Sin duda, estar aquí frente a ustedes, el sentimiento que impera en este instante es el del pudor. Este libro fue como mi Bluebeard, citando a Bukowski, un poema muy lindo que tiene, There's a Bluebeard in my heart, it wants to get out. No sé si le suena, es muy bonito, lo publicó en su vejez, 2 años antes de su fallecimiento. Realmente tuve mucho apoyo de mi familia para obtener el libro aquí, frente a ustedes, en papel, en digital. Este libro tiene una intención y festeja un logro. Festeja el logro de dejar de corregir. Yo escribo de los 8 años, hoy tengo 20. Reúne en total 29 relatos y de esos 29 relatos en total deben ser 500 con las veces que los leí, con las veces que los corregí. Que el libro esté aquí hoy es para mí un logro el dejar de corregir. Muchos escritores ya hablaron acerca de esto, ¿no? De la insatisfacción del autor, de la imposibilidad de dejar de corregir. Julio Cortázar dijo que el escritor nunca va a poder escribir lo que desea escribir. Eso es cierto. Uno puede asociarlo de manera metafórica con la obra de Immanuel Kant. Él escribe que la cosa que vemos, no es como la vemos como es en realidad, sino como se manifiesta, que la interpretación está sujeta al plano fenoménico. Literatura es amor, literatura es justicia, literatura es amistad, literatura es democracia. Literatura, al fin y al cabo, es una idea platónica. Bueno, no sé, ninguno de ustedes aquí es terraplanista, ¿no? Supongo, porque si no va a encajar la analogía que voy a hacer ahora. Supongamos que ahora en este mismo instante me pongo a cavar un pozo y sería hasta China. Bien, bueno, justamente por eso no tiene que ser terraplanista, porque si no caería en algo así. La literatura es eso. Uno va a pasar de Jujuy a China cavando, pero va a estar siempre sujeto a la tierra. La literatura real yo creo que está vedada al ser humano. No sé, la literatura es de Dios quizá Dios es el mejor cuentista, ¿no? Pero no quiero extenderme en Dios, ni en literatura en su expresión absoluta. Yo creo que lo lindo de la literatura es justamente la literatura humana, a pesar de todas las limitaciones que esta conlleva. Bueno, ese fue el logro que festejé, ¿no? El dejar de corregir. Bueno, la intención primera, y creo que es por lo que estoy aquí frente a ustedes, es porque deseo extender el diálogo del libro. Yo creo que con uno no basta para comprender su obra, porque de hecho los libros creo que son intentos rebuscados por intentar comprendernos. Los mejores libros dejan más certezas dejan más cuestionamientos que certezas, incluso los que uno mismo escribe. Esa es la razón por la que estoy aquí frente a ustedes. Realmente adoro que me hagan preguntas sobre libros, sobre los cuentos, las apreciaciones que tienen. Probablemente sus interpretaciones sean más bonitas que las que tuve yo a la hora de escribirlos. Y eso, la verdad, sería un gran incentivo para seguir escribiendo en el futuro. Bien, mencioné que son 29 relatos, ¿no? Y microrelatos, microrelatos. No voy a hablar de todos, voy a hacer hincapié en los que pueden resultar más complejos o los que abarcan más particularidades en mi criterio. Los que leyeron el libro, quizá cuando les comente estas cosas, se van a agarrar la cabeza y decir, así que eso era, y esa es la intención también. Empecemos con Ese maldito día. Este puede ser considerado en esencia un cuento de terror, de suspenso. Hitchcock, que es para muchos considerado el maestro del suspense, definió el suspenso con un ejemplo muy particular que les voy a relatar ahora y que después lo van a hacer ustedes cuando les pregunten qué es el suspenso.
Supongamos que yo, 5 minutos antes de presentar, de estar sentado aquí, ustedes vieron un señor de traje negro colocando una bomba aquí, ¿bien? Una cruz roja, supongamos. Yo vengo, me siento y 5 minutos antes de que termine de hablar, esa bomba muestra un conteo regresivo de 5 minutos, pero ustedes no tienen la posibilidad de advertirme. Esos 5 minutos donde ustedes están viendo la cuenta regresiva, donde yo sigo hablando naturalmente y ustedes saben que probablemente explote la bomba y explote 1000 pedazos, todo eso, ese entramado de 5 minutos, eso es el suspenso. Bueno, este cuento está plagado de ese recurso. Y lo más gracioso de este cuento, y por lo que lo incluyo aquí, ya que no es un cuento que tenga la capacidad de sobresalir por sobre otros cuentos, es que en realidad yo escribí este cuento sin la intención de que sea un cuento de terror. De hecho, era una parodia de un cuento de terror. Si ustedes se fijan bien al leerlo, cuando ustedes van siguiendo el hilo del relato, en cierto momento se pierde conexión entre los hechos. O sea, una persona que está atenta lo va a captar rápido. Y bueno, de 5 personas a las que les pregunté, a las 5 personas les gustó como cuento de terror. Y quedó así. El cuento, francamente, uno lo supera. Ya lo mencionó Alejandro, el cuento ya no es mío. Vamos con otro. El pueblo esfuerzo. Bien, este cuento es uno de los últimos que escribí antes de la publicación. Es una alegoría económica. Creo que eso es bastante particular, ya que muchos de los autores que leo no suelen como hacer hincapié en temas como la economía, ¿no? Y eso creo que puede ser mi sello distintivo quizá. El pueblo esfuerzo narra la historia de un joven pudiente, un joven con buen poder adquisitivo, es decir, un ignorante en materia de hambre y frío. Este se embarca en el pueblo esfuerzo. Es un pueblo donde todos los habitantes que allí residen tienen una filosofía de vida muy inculcada, donde no se aceptan las donaciones, la beneficencia, los regalos. Nadie acepta eso. Todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos comen, de lo que viven, es sí o sí obtenido a partir de su mano de obra, o en su defecto de la contratación de esa mano de obra, ¿verdad? Bien. Creo que este cuento en esencia trata de recalcar el hecho de que lo oyen muchas personas, no sé, cuando dicen voy a comprar en este negocio por sobre este otro negocio porque lo estoy ayudando. Y no sé, como si esa acción fuese algo angelical, ¿no? Como si fuese una no fuente de ego en algún punto. ¿Se entienden? Porque la alegoría de este cuento es demostrar que el capital es finito en realidad. Que lo que vos le estás dando a alguien, de alguna manera inexorablemente se lo está quitando a otro. En el kiosco en el que vos estás comprando en la esquina, no estás comprando en el otro. O sea, lo que vos estás beneficiando a alguien, estás perjudicando al otro de algún punto. ¿Entienden? Es tratar de hacer que ustedes vean el sesgo humano en cuanto a las preferencias de un consumidor. Obviamente que este cuento lo van a interpretar como ustedes deseen, ¿verdad? Pero esto es teoría económica llevada a un cuento y es muy instructivo y espero que les guste. Bien, vamos con un cuento esférico en escala de reducción. Este cuento es sin duda el más ambicioso del libro. Trata de remarcar qué es la literatura. Por toda la introducción que acabo de hacer, ustedes se van a dar cuenta de lo difícil que fue para mí escribir este cuento. ¿Qué es la literatura y por qué tiene la capacidad, por qué tiene ese poder, ¿no?, de penetrar tan hondamente en nuestras almas? Cualquier persona que leyó un libro muy bueno debe haber sentido esta sensación de esto roza lo no humano, la verdad. A mí me pasó, la primera vez que tuve esta sensación fue cuando leí a Oscar Wilde. Creo que es uno de mis escritores favoritos y es sin duda espectacular leerlo. No es para nada una pérdida de tiempo, es precioso. Este cuento trata de demostrar qué es la literatura con el personaje del cuento escribiendo un cuento. ¿Entienden? O sea, están tratando de descubrir qué es la literatura a través de la literatura. Es como la vida, ¿no? Uno está intentando comprender qué es la vida, qué es vivir a través de la vida misma. ¿Por qué? Porque es el único medio del que disponemos. No sé qué tan factible es obtener eso, ¿no? Quizás nunca lo logremos, pero esa es la intención del cuento.
demostrar que quizá uno llega a acercarse a comprender qué es la literatura a través de la literatura. En este cuento también tiene muchas alegorías históricas, la que iba de Cicerón en Roma, tiene muchas alegorías religiosas, por ejemplo el sacrificio que le pide Dios a Abraham sobre su hijo Isaac. Es muy instructivo y retrata muy bien mi percepción sobre lo que es la literatura. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí. Bien. Ahora vamos, este cuento era el que más quería hablar porque para mí es el cuento más complejo en este libro y creo que es de lo que más les va a gustar una vez que le agarren la mano. Se llama Teoría del Cielo. Narra la historia de un joven que, bueno, yo tengo la particularidad de no ponerle nombre a ninguno de mis personajes porque me gusta el pensar el alma compleja de un personaje sin la necesidad de escribirle de unanimidad como un nombre, por ejemplo, que eso es algo más bien secundario. Este sujeto, el protagonista de la historia, tiene un sueño, pero se despierta en ese sueño. Eso creo que es lo primero. Esa parte es muy, muy importante porque marca una contradicción desde el principio del cuento. Eso normalmente en literatura se llama oxímoron, que es como decir, no sé, un frío caliente, es una contradicción, una frase sin sentido. Entonces este personaje se despierta en un sueño, en un elevador, donde conforme asciende en el elevador muestra la vida de un ser humano medida linealmente, es decir, desde que nace hasta que muere, desde la niñez hasta la vejez. Este personaje, conforme sube en el ascensor, nota que el tiempo se dilata, que el tiempo avanza más rápido. Esto es una alegoría científica. Ya se sabe el día de hoy que, por ejemplo, una persona que está 200 pisos arriba de nosotros percibe el tiempo distinto. Eso se sabe con los relojes cuánticos hoy en día. Resulta que este personaje, cuando llega al último piso en el ascensor, allí en su sueño, se da cuenta de que llegó al cielo, pero el cielo no es lo que nos contaron. El cielo es en realidad la singularidad de un agujero negro. ¿Conocen los agujeros negros, no? Tenés, por ejemplo, la radiación de Hawking, los fotones, después tenés el horizonte de sucesos y la singularidad. Bueno, allí el personaje se da cuenta de que nunca pudo conocer a Dios porque la gravedad del agujero negro en la singularidad no le permite a Dios venir a este mundo. Dios no envejece porque ahí no existe el tiempo. La única manera de que pudo conocer a Dios ahí fue a través de un sueño. Es decir, dos mundos paralelos se encontraron en la infinitud, porque los paralelos tienen la particularidad de cortarse en el infinito, ¿verdad? Bueno, esa es la alegoría del cuento, que la única manera de conocer a Dios quizás es soñando, quizás llegando hasta el infinito del sueño, al infinito de la realidad, que la realidad sería el no sueño. Vamos con el último, que es el que inauguró el libro, la teoría de los 33 millones de actos. Es uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos porque, bueno, lo hablé con mi padrastro Gustavo, que es muy curioso, la verdad. Es bastante curioso, porque él me preguntó si este cuento tenía alguna relación con la masonería. Y bueno, está bueno aclararlo. En realidad no, es mucho más simple que eso. Cuando empecé a escribir, busqué en la web, en internet, cuáles eran los trucos, cuáles eran los métodos, la manera que tenían a nivel estructural las personas para escribir. Y sobresale la mayoría la teoría de los tres actos, que es el que todos conocemos, ¿no? Introducción, nudo y desenlace para armar un cuento. Bueno, a mí este tipo de estructura lineal a mí no me gusta. No es de mi agrado. Con este cuento intenté retratar eso, que hay maneras más innovadoras de hacerlo. Yo no soy un innovador, de hecho probablemente se lo robé a Julio Cortázar,
pero mi intención es mostrar que los cuentos no siempre tienen que ser lineales. Por ejemplo, la teoría de los 33 millones de actos tiene introducción, nudo, pero no tiene desenlace. Una vez que vos empezás a leer ese cuento, realmente nunca lo vas a terminar. Bueno, vas a llegar al punto final, pero nunca terminaste de leer ese cuento. Ese cuento nunca lo terminaste de leer, te va a acompañar el resto de tu vida, es un cuento infinito. Eso es lo lindo y lo que justamente por eso elegí este título, porque creo que retrata muy bien la intención del libro, de demostrar que la literatura no es de nadie. Nadie tiene la única palabra. Hay muchas maneras de hacer literatura, maneras más ingeniosas, menos ingeniosas, pero nadie tiene la literatura. Y ese cuento, la teoría de los 33 millones de actos, es un cuento infinito, no alcanza solo para mí. Creo que es un cuento para el lector, un cuento para todos. Toda la persona que lo lea ya es dueño de ese cuento y espero que sea infinito como el mismo cuento. Muchas gracias.